Servicio exclusivo de mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Bueno, ya has avanzado algún concepto muy importante, como es, por ejemplo, el de la motivación. La motivación significa querer ir hacia un sitio. Y si conocemos ese lugar o esa meta, por así decirlo, es muy importante ya, si sabemos a dónde queremos ir. Por lo tanto, falta de motivación, falta de metas y luego la falta de metodología, es decir, cómo yo como estudiante puedo ser autónomo en mi aprendizaje. Si bien son muy importantes los profesores son clave, profesores también motivados, profesores con grandes capacidades, muy preparados, muy entrenados, es fundamental también para evitar en parte el fracaso escolar. Sí, el más común es, como te decía, la falta de motivación, pérdida de la autoestima en muchos casos. Los estudiantes creen que no valen, que no sirven, que no tienen capacidades. Otra característica muy importante es el no saber organizarse, programarse el tiempo y luego los pasos que deben dar a la hora de estudiar los temas para retenerlos mejor en la memoria y durante más tiempo. A hacer un buen subrayado buscando marcadores estructurales y palabras clave para construir un buen esquema, un mapa mental, técnicas de memorización, el aprovechamiento de las clases, en fin, son muchas las dificultades que los alumnos tienen a la hora de estudiar. Pues hay que empezar, aunque parezca reiterativo, por el concepto de motivación. Hacerle ver al alumno que él es capaz, que tiene que fijarse metas, como decíamos antes, y que tiene que seguir unos pasos a la hora de estudiar. Esos pasos que nosotros llamamos proceso de estudio, método de estudio propiamente dicho, podrían ser los siguientes. Hacer una prelectura. Los estudiantes van a clase sin haberse mirado el tema, por ejemplo. Eso es un fallo. El estudiante, si previamente se ha leído el tema, la lección, por así decirlo, cuando va a clase ya lleva avanzado algo muy importante y es que sabe de qué va eso. Por lo tanto, el alumno que ya ha hecho bien la prelectura ya ha avanzado. La asistencia a las clases es fundamental. El aprovechar las clases es muy importante. Es decir, si yo ya llevo preparado o anticipado mi tema, si estoy atento en clase, aprovecho al máximo hago un preesquema o esquema incluso, pues ya voy aprendiendo. Luego me queda mucho menos tiempo para estudiar ese tema, porque ya lo llevo avanzado, con lo cual, si he hecho una buena programación de mi sesión de estudio y la hago adecuadamente, después de hacer la prelectura que he hecho anteriormente, ahora estudio el tema, doy unos pasos, hago mi subrayado jerárquico, como decíamos. Ese subrayado tiene que ser de palabras clave, buscando lo más importante. He seleccionado, he hecho el subrayado, ahora hago un buen esquema o un mapa mental. Los mapas mentales son como esquemas, pero con colores y dibujos que facilitan la memoria audiovisual. Y en fin, por no extenderme más en esta pregunta. Bueno, el lugar debe ser lo más adecuado posible. No debe ser un lugar donde haya distracciones, por ejemplo. Debe ser un lugar lo más acogedor posible, pero tampoco sin lujos. No necesitamos tener un sillón muy ergonómico para estudiar, pero sí debemos tener, por ejemplo, una mesa adecuada donde podamos disponer nuestros materiales de estudio, una silla, si no cómoda, una silla que nos permita mantener la columna lo más adecuadamente posible, porque a veces hay muchos estudiantes que debido a esa ergonomía no es la adecuada, pues padecen de espalda, se sienten incómodos, etcétera. Todo esto y tener disponibles los materiales de estudio, pues ahora ya se usan menos las enciclopedias, los diccionarios, etcétera, porque ya usamos internet, pero bueno, tener lo más adecuado y lo más cercano posible. Hombre, los más pequeños es más difícil la motivación. Lo que les anima normalmente son las notas, ¿no? El puesto en el que están en clase. Las propias calificaciones, si son buenas, ayudan y estimulan al alumno. Pero uno de los elementos fundamentales para la motivación del alumno son los profesores. Por ejemplo, un profesor de Pascal entra en su clase, en su primera clase, a los 10 minutos ya habla por su nombre a todos los chicos. Claro,
Eso parece un poco extraño, ¿no? Pero es muy importante, porque si yo a los 10 minutos le digo Juan, Pepe, Pedro, etcétera, pues el alumno dice, ahí va, este profesor me quiere, este profesor está conmigo, este profesor sabe mi nombre, dice mi nombre, etcétera. Los profesores son muy importantes. Sí, como siempre el término medio, el padre, tanto si son pequeños, donde deben estar más pendientes, lógicamente, medianos o mayores. Si son mayores, los alumnos tienen que saber que los padres están con ellos para lo que necesiten en esa labor del estudio. No deben ser machacones, no deben ser estar encima siempre, sino buscar una pequeña o mediana distancia donde el alumno no se sienta agobiado, no se sienta estimulado. Y la palabra agobiado muchas veces está en la boca de los chicos. Papá, mamá, no seas tan pesado o pesada, no me agobies, ¿no? Ese no me agobies nos está diciendo que, bueno, sepárate un poquito, pero sí estar con ellos. Bueno, yo creo que la reforma tiene que empezar por el profesorado. El profesorado tiene que estar debidamente dignificado, económicamente retribuido, y que esos profesores estén muy encima de sus alumnos, encima en el sentido positivo, no agobiarles tampoco. Pero el profesorado es fundamental en toda reforma. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. Autowheels, always on time.